Una noche para olvidar. Terror en la ruta del Spondylus. Mi nombre es Andrea, y aunque me cuesta hablar de lo que pasó, siento que si no lo hago, perderé lo poco que queda de mi cordura. Todo ocurrió una noche en la que mi novio, Daniel, y yo decidimos tomar la ruta del Spondylus, ese serpenteante camino costero que conecta pueblos y playas de ensueño en la costa ecuatoriana. Era un viaje planeado casi como una escapada espontánea. Queríamos alejarnos del estrés de la ciudad y disfrutar del mar. Salimos de Guayaquil al atardecer, con el plan de llegar a Puerto López antes de la medianoche. El camino era hermoso, rodeado de palmeras y con el sonido distante de las olas acompañándonos. A medida que caía la noche, la carretera se volvía más solitaria. Solo de vez en cuando veíamos las luces de otro auto o el destello de un pequeño pueblo a lo lejos. Es perfecto, me dijo Daniel, con su sonrisa tranquila mientras ajustaba el volumen de la radio. Sin tráfico, solo tú, yo y el mar. Pero algo cambió cerca de San Pablo. Al principio, fue sutil, la radio comenzó a emitir estática, incluso en estaciones que normalmente funcionaban bien. Intenté cambiar el dial, pensando que era una interferencia normal en esa zona, pero el ruido continuaba. Miré por la ventana y me di cuenta de que el cielo estaba extraño. No había estrellas, ni luna, como si una densa capa de nubes lo cubriera todo. Pero no era exactamente nublado, era como un vacío oscuro, demasiado uniforme para ser natural. Unos kilómetros después, Daniel frenó de golpe. ¿Qué pasa?, le pregunté, con el corazón acelerado por la sacudida. Señaló hacia adelante, y entonces lo vi, un conjunto de luces en el cielo, alineadas en un patrón que no tenía sentido. No eran luces de aviones ni de torres de comunicación. Eran grandes, intensas, y cambiaban de color de una forma hipnotizante. Primero un rojo vibrante, luego un azul profundo, y después un blanco tan brillante que hacía que todo alrededor pareciera un negativo fotográfico. Nos quedamos en silencio, incapaces de movernos. Daniel apagó el motor y el silencio se volvió abrumador. Ni siquiera las olas eran audibles. Solo estábamos nosotros, el auto, y esas luces que parecían flotar sobre la carretera. Entonces, un zumbido comenzó a llenar el aire, un sonido grave que parecía salir de todas partes y de ningún lado al mismo tiempo. Quise decir algo, pero las palabras no salían. Daniel me tomó la mano, y noté que estaba sudando frío. Esto no es normal, murmuró, aunque ninguno de los dos necesitaba que lo dijeran. Las luces se movieron lentamente, formando un círculo perfecto sobre nosotros. Fue entonces cuando el zumbido se transformó en algo más. Era como un canto, una mezcla de voces y frecuencias que no podía entender, pero que se metían en mi cabeza, pulsando en mi cráneo como un eco interminable. El tiempo parecía haberse detenido. A pesar de que era una carretera principal, no pasaba ningún auto, ni siquiera los camiones de carga que suelen recorrer estas rutas a toda hora. Es raro que esté tan vacío, comentó Daniel en un susurro, como si temiera que algo pudiera escucharlo. Asentí, sin dejar de mirar las luces que seguían girando lentamente sobre nosotros. Esa falta de movimiento, de vida, hacía que todo se sintiera más irreal. Intenté mirar hacia atrás, esperando ver las luces de algún auto que se acercara en la distancia. Nada. Solo oscuridad. Incluso las luces de los pueblos cercanos parecían haberse apagado. Era como si estuviéramos atrapados en una burbuja, aislados del resto del mundo. Daniel encendió el motor de nuevo, intentando movernos, pero el auto no respondió. ¿Qué le pasa?, pregunté, tratando de no entrar en pánico. Él giró la llave otra vez, y lo único que conseguimos fue un débil sonido de arranque. Debe ser la batería, murmuró, aunque su tono no era convincente. Sabíamos que el auto estaba en perfectas condiciones antes de salir. Esto no tenía sentido. El tiempo parecía haberse detenido.
A pesar de que era una carretera principal, no pasaba ningún auto, ni siquiera los camiones de carga que suelen recorrer estas rutas a toda hora. Es raro que esté tan vacío, comentó Daniel en un susurro, como si temiera que algo pudiera escucharlo. Asentí, sin dejar de mirar las luces que seguían girando lentamente sobre nosotros. Esa falta de movimiento, de vida, hacía que todo se sintiera más irreal. Intenté mirar hacia atrás, esperando ver las luces de algún auto que se acercara en la distancia. Nada. Solo oscuridad. Incluso las luces de los pueblos cercanos parecían haberse apagado. Era como si estuviéramos atrapados en una burbuja, aislados del resto del mundo. Daniel encendió el motor de nuevo, intentando movernos, pero el auto no respondió. ¿Qué le pasa?, pregunté, tratando de no entrar en pánico. Él giró la llave otra vez, y lo único que conseguimos fue un débil sonido de arranque. Debe ser la batería, murmuró, aunque su tono no era convincente. Sabíamos que el auto estaba en perfectas condiciones antes de salir. Esto no tenía sentido. Intenté retroceder, pero mis piernas no respondían. Daniel me tomó del brazo y me empujó hacia el auto. «Entra», gritó. Su voz me trajo de vuelta, y corrí hacia la cabina, cerrando la puerta con fuerza. Él hizo lo mismo del otro lado. Las luces seguían allí, girando alrededor del auto como si estuviéramos atrapados en su danza. El aire dentro del auto se sentía pesado, cargado de una electricidad invisible que hacía que cada respiración pareciera un esfuerzo titánico. Daniel miraba fijo al frente, sus nudillos blancos sobre el volante. Afuera, las luces seguían girando, pero ahora parecían moverse más rápido, como si estuvieran inquietas o emocionadas. Traté de encender mi celular, pero no había señal. Ni siquiera el reloj de la pantalla funcionaba, estaba congelado a las 9:27 de la noche, la última hora que recuerdo antes de que todo comenzara. Intentamos encender la radio otra vez, pero solo había silencio, ni siquiera estática. Daniel golpeó el tablero con frustración, pero eso solo hizo que el extraño zumbido en el aire se intensificara. Esto no es normal, dije finalmente, rompiendo el silencio que parecía habernos envuelto como una niebla. Daniel asintió, sin apartar la vista de las luces. Sea lo que sea, no quieren que sigamos, murmuró. Mi corazón se detuvo un segundo cuando una de las luces se acercó más al auto. Era grande, del tamaño de una casa, y su intensidad era tan cegadora que hacía imposible distinguir su forma real. Cerré los ojos, pero incluso así podía ver destellos tras los párpados. Sentí que algo más estaba allí, algo que no podíamos ver pero que nos observaba con una curiosidad fría y distante. Entonces sucedió algo que jamás podré explicar. La luz más cercana se apagó de repente, dejando tras de sí una oscuridad tan profunda que no podía ver ni mi propia mano frente a mi cara. Abrí los ojos, pero era como si el mundo entero hubiera desaparecido. «Daniel, ¿estás ahí?», susurré, mi voz temblando. No hubo respuesta. De pronto, todo cambió. La luz volvió, pero ahora el paisaje era diferente. La carretera, los árboles, incluso el cielo, se veían distorsionados, como si los estuviéramos mirando a través de un cristal roto. Daniel estaba a mi lado, pero no parecía escucharme, como si estuviera atrapado en un sueño del que no podía despertar. Lo sacudí con fuerza, y al fin parpadeó, como si hubiera estado ausente por un momento demasiado largo. «¿Qué pasó?», preguntó, pero antes de que pudiera responder, un ruido ensordecedor nos rodeó. Era como un rugido mezclado con miles de voces, hablando un idioma que no podíamos entender. Sentí que algo me presionaba la cabeza, como si tratara de arrancar un pensamiento que no sabía que tenía. Quise gritar, pero mi voz no salía. Entonces, todo se detuvo. Las luces desaparecieron, el zumbido cesó, y el mundo volvió a sentirse normal, aunque algo seguía mal. La carretera estaba vacía, pero ahora el motor del auto funcionaba, como si nada hubiera pasado.
Daniel encendió el auto, sus manos temblando mientras sujetaba el volante. Miró el reloj del tablero. Eran las 12:42 de la mañana. Habían pasado más de 3 horas, pero ninguno de los dos recordaba qué había ocurrido en ese tiempo. Decidimos seguir hasta el poblado más cercano y no paré de llorar en todo el camino. La historia quedó allí, suspendida en el aire. Ninguno de los dos volvió a hablar de lo que ocurrió esa noche, y aunque volvimos a la ciudad, algo había cambiado. No sé si lo que experimentamos fue real o producto de nuestras mentes alteradas, pero la sensación de que algo nos fue arrebatado, algo que no pudimos entender, sigue presente, como una sombra que se aferra a nosotros. Y aunque intentamos continuar con nuestras vidas, cada vez que cruzamos alguna de esas carreteras solitarias, siento que estamos a punto de volver a ese lugar, donde el tiempo y la realidad dejan de existir.